Esta semana, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, acusó formalmente a 13 de los 18 imputados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Entre los vinculados están el vicepresidente de la República, Jorge Glass, como autor en un esquema gerencial en una organización delictiva y criminal que se creó a partir de Odebrecht. Acusó también a su tío Ricardo Rivera. Escuchemos al fiscal Vaca. La Fiscalía ha terminado de sustentar su acusación en contra de los 13 procesados y que ha sustentado con cada uno de los elementos de convicción que confirman tanto la existencia de la infracción como la participación de cada uno de ellos. Mientras el proceso judicial toma cuerpo, en la Asamblea los grupos opositores reactivaron el pedido de juicio político al segundo mandatario, que cuenta con 65 firmas de respaldo, sin dejar de mencionar que hay un trámite de destitución por el reciente informe de Contraloría donde fija responsabilidad culposa en contra de Glass en la adjudicación del contrato del campo Singue. Asambleísta Salgado, ¿ahora sí va a haber cabida para el juicio político en contra de Jorge Glass, tomando en cuenta las últimas acciones del fiscal? Bueno, entiendo que usted se refiere a que se han configurado ya las causales constitucionales que permiten al legislativo instaurar o proponer un juicio político. En esas condiciones todos conocemos que se presentó la vez anterior y el CAL, que es el organismo que conoce esta petición de juicio político, tiene que verificar el cumplimiento de estos requisitos. Si es que en esas circunstancias se vuelve a dar, el CAL tendrá que hacer lo mismo que hizo la vez anterior, verificar el cumplimiento. Ahora, el fiscal, claro, los tiempos han cambiado, Carlos. O sea, cuando se presentó la primera solicitud, de hecho, estaba en un proceso de investigación en la Fiscalía, ¿no? Y en este momento ya estamos a puertas del inicio de un juicio. Antes de eso se dio ya una acción. Y luego vino un desbarajuste en Alianza País precisamente por no haber permitido el juicio político. Pero hubo la tensión se rompió por otro lado. Pero luego de eso hubo una acción y una decisión política en conjunto de la Asamblea y que fue levantar la inmunidad al vicepresidente de la República, que permitió la vinculación para que el proceso judicial a nivel penal llegue. Pero ahora, lo políticamente correcto es llevar a juicio político al vicepresidente. Esto puede ser o dar elementos de convicción, pero esto todavía está en manos del CAL y además está en manos también de lo que es el control constitucional, no de la Asamblea, sino del ente competente. Respetar la institucionalidad, yo creo que es una responsabilidad de todos y estaremos, sí, dispuestos, mire, con la firmeza que debemos responder, no a nadie, al pueblo ecuatoriano, respecto de implementar un proceso de fiscalización responsable, serio y maduro. Asambleísta Bernal, de lo que dice Silvia Salgado, entonces sí podría ya empezar a tomar fuerza la idea de un juicio político contra el vicepresidente. ¿Qué opina usted? A ver, el juicio político al vicepresidente de la República responde a procedimientos de carácter, como su nombre dice, político. No tiene vinculación con los temas de carácter penal. Si usted revisa, Carlos y queridos compañeros, el artículo 129 de la Constitución de la República, que en la parte pertinente manifiesta inclusive, ¿no?, en el segundo inciso, para iniciar un juicio político se requerirá del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero lo que dice a reglón seguido es lo fundamental. Dice, pero no será necesario enjuiciamiento penal previo. Por lo tanto, las cuerdas por las que camina el juicio político y un juicio penal van por separado. Pero se ha reactivado la posición. Sí, puede ser, pero es el argumento que tiene Alianza País para entender que lo que dijimos hace 4 meses, el tiempo nos dio la razón. Hoy tenemos a un vicepresidente de la República en funciones, aunque sin funciones, preso y de vacaciones. Y creer que el Consejo de Administración Legislativa... Se está justificando... Pidamos a Esteban... Se está justificando Silvia Salgado, entonces. Requisitos, pero por supuesto, y me voy a permitir, Carlos, solamente para evaluar. Yo estoy de acuerdo con usted, Esteban, a ver, lo que acaba de leer, pero también... completo. Silvia, si me permito. A ver, ¿cuáles son las causales para que un vicepresidente sea enjuiciado políticamente? Perfecto. Primero, delitos contra la seguridad del Estado. Segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Tercero, que por en teoría delitos de no tiene que ver con asociación ilícita este punto. No, pero aquí vamos a hacer un paréntesis. Permítame, Carlos, por favor. Pero hagamos un paréntesis. Asimismo, mi estimada Silvia, cuando hay que leerlo la integridad del artículo.
En el último inciso, ya leí el segundo, el tercero, dice, en un plazo de 72, para proceder, a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Escúchese esta parte, por favor. Esto, ecuatorianos, es fundamental porque basado en aquello es lo que para mi manera de ver fue la desinstitucionalización del procedimiento político del Consejo de Administración Legislativa en el primer juicio. Porque aquí dice, si de la censura se derivaran indicios de responsabilidad penal, recién ahí se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de juez o jueza competente. ¿Qué quiere decir, Carlos? Que un funcionario de alto nivel, como el vicepresidente, en el proceso del juicio político puede ser censurado y destituido. Y si de la censura y de la destitución recién ahí se verifica por parte de la Asamblea que existe responsabilidad penal, ese momento, estimada Silvia, se le pasa al juez. Ese momento, por lo tanto, la realidad es distinta. No necesito ni enjuiciamiento penal ni acusaciones de carácter penal en ese contexto al desde esa lectura, vicepresidente, entonces, sino ¿usted cree responsabilidad que política. sí se configura ya un escenario mucho más fuerte? Porque Siempre se lo configuró, pero ahora es mucho más acentuado porque el tiempo nos da la razón. ¿Y por qué a la oposición le urge tener los votos del oficialismo para iniciar el proceso? ¿Ustedes querían atraer a más gente de Alianza País para dividir el bloque? ¿Ustedes también? Por supuesto, porque la realidad política... No. Porque la realidad política, mi estimado Carlos, se somete a los votos existentes en la Asamblea. Mauricio decía hace un momento, tenemos 74 asambleístas. ¿Sabe a qué porcentaje de confianza electoral responden los 74 asambleístas dicho por el Consejo Nacional Electoral? Al 38% de los ecuatorianos que confió en su propuesta política legislativa. Y a la división de la oposición en las otras obviamente, listas pero el 62% de la población ecuatoriana, de los electores, creyó en otra opción. Sin embargo, por el método de Home, tenemos a 74. Y por la desunión de las oposiciones también. Sí, estoy de acuerdo, esa falencia también que podemos haber tenido, pero a lo que voy, los 74 legisladores controlan el 100% de la Asamblea, pues. Entonces, si usted quiere emitir un proceso de fiscalización mediante un enjuiciamiento político para redignificar a los ecuatorianos y que tengamos censurado y destituido a un vicepresidente de la República, requiere 91 votos. Nosotros tenemos 63, la totalidad de la Asamblea. Obvio que se requiere la pero apertura eso para de la censura, pero ustedes estaban urgidos de tener más firmas de respaldo de Alianza País para presentar la nominación. Porque es necesario también dar un... Dividir al bloque. No, es necesario que exista un acceso directo. Lo que pasa es que un acceso hay periodistas yo claros creo, como ya está ahí. Deberías preguntarle a Marcia Regis si es que ella se somete a un proceso, o a Jorge Yunda, que ha votado varias veces contrario a lo que dice. Mauricio Proaño. Bueno, primero aclarar una cosa y con todo respeto. Se quiso insinuar de que los que no firmamos estamos a favor de la corrupción. Tú dices que eso... En el bloque anterior. Eso es mi rechazo. A las personas que estamos ahí no estamos con eso. Nosotros hemos dicho siempre, si se llevaron $1 de erario público, tienen que pagar y en la cárcel. Pero cuando salgan inocentes y no tengan las pruebas, tendrán que todo el mundo disculparse también. Porque esa es la parte cara. Pero yo no puedo permitir que porque no firmamos una hoja que no nos indicaron nunca, ya estamos apoyando a la corrupción. Esa es una parte que quieren dividir. Los que están acá, corruptos, los de acá, no corruptos. Un ratito. Los que firmamos también nos pueden decir que somos traicioneros. Sí, pero yo no estoy diciendo... Pero está diciendo acá el compañero asambleísta. El compañero asambleísta está diciendo eso. Yo a eso me estoy refiriendo. O sea que yo creo que quedar claros en eso. Yo también podría acusar de muchas cosas porque hay una posición diferente en la asamblea. Yo no he acusado, Mauricio. Yo no he acusado. Tú indicaste sobre los hechos que están suscitando los que no aquí. firmaron están a favor de la corrupción. Nadie está a favor de corrupción. Entonces, yo creo que una de las cosas que el planteamiento del bloque fue muy claro, ¿no? Se respeta la función judicial. No vamos a estar insistiendo, incidiendo. Tenemos ahorita una realidad, asambleísta Proaño. Ya el fiscal acusó y le acusa de llevar ya una gerenciar una operación. Y si hay tantas pruebas y hay tanta confianza en eso, bueno, va a haber una sentencia. ¿Y va a haber su firma para impulsar el juicio político? Pero si está sentenciado ya le destituyen. Pero el juicio político es una responsabilidad que tiene la Asamblea. Bueno, esperemos que el política, pero respetemos el proceso. Está en el CAL. O sea, usted no firmaría, por ejemplo, por esa circunstancia, usted no firmaría el pedido de juicio político de la oposición. ¿Existe ya una sentencia de un juez? Me refiero a que ahorita la oposición ha presentado un pedido de juicio político. ¿Usted no firmaría ahí? El CAL, está el proceso en el CAL. El CAL están compañeros de Creo, están compañeros asambleístas también de las otras bancadas. Ahí se discutirá. Ellos tendrán después, es obvio. Esté caído aquí no se puede y póngase que no pase nada.
¿Por qué siempre ya? Eso es un tema también que me molesta personalmente. Me enseñaron en mi casa no juzgar antes. Y yo no creo que nadie somos jueces de nadie. Hay un avance. Tenemos que de seguir y por eso lo que pues. tenemos que hacer la claridad nosotros como asambleístas es que se cumpla la norma como tiene que ser. Respaldar a los jueces que hagan el derecho y con transparencia ¿usted cree que las sentencias? el tema Glass debe ya superarse en la Asamblea Nacional por unidad y por interés propio del bloque de Alianza País asambleísta? ¿Es un tema que ya se agotó, que les ha desgastado enormemente? Sí, desgastado y eso está en la justicia, tiene que resolverse ahí. Y nosotros como asambleístas tenemos que comenzar a trabajar ya en las propuestas que tienen que ser de desarrollo. Ahí estoy yo creo que va a pasar. En desacuerdo, Mauricio, y con todo el respeto. ¿Cómo puede ser posible que nos extraigamos como asamblea de la responsabilidad de fiscalización que tenemos? O sea que ahora el vicepresidente tiene que someterse exclusivamente al tema de la justicia y nosotros como fiscalizadores no responder a nuestros electores. Van a hacer lo mismo que hicieron con el Contralor, esperar que se vaya, no en el caso de la fuga, no en el caso de la fuga, sino que se demuestre todas las fechorías del Contralor para luego decir sí, debimos haberle destituido. Mire, Carlos, reitero y me ratifico, no soy abogado, soy economista de profesión, pero son temas de sentido común. Los juicios de carácter político se los ventila en el órgano controlador político del Ecuador que se llama Asamblea Nacional. El tema de carácter penal, que es la investigación de la justicia, se ventila en otro espacio. Nada tenemos que ver nosotros con aquello, que puede ser elementos que permitan y que sirvan para, diría yo, profundizar la presentación y la solicitud de un juicio político, sí. Solamente con este ejemplo concluyo en esta parte, rápidamente. Cuando en algún momento pero entonces hubo una exposición, solamente Mauricio, lo que hace la justicia y respetemos el procedimiento dentro de la Asamblea. Asamblea. No podemos decir, con y que vaya al CAL y el CAL se decida. Eso ya es un tema de la justicia y que la Asamblea Nacional se extraiga de juzgarle a quien hemos dicho ha sido el más grande responsable de los actos de corrupción de este país.